Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, Toda su vida laburó sin parar. toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta De que la paren una y otra vez. de que la paren una y otra vez. En una de las manifestaciones vino a la cana y se la quiso llevar, reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Bueno, Muy buenas tardes al auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Reciban una cálida bienvenida al encuentro de voces geroactivistas del sur, en el cual queremos recuperar las voces de quienes vienen trabajando a favor de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Qué es el geroactivismo? Los dispositivos actuales del campo gerontológico no solo son insuficientes, sino que son compartimentos estancos, anquilosados, oxidados. Surge entonces la necesidad de co-crear nuevos dispositivos cuyos bordes limitantes devengan más porosos para recuperar el tejido social, para hacer trama con otros, tal que ese entramado vivo vibre en sintonía con la complejidad actual. Por lo tanto, entendemos el geroactivismo como un movimiento permanente que no se encuentra para una mayor visibilidad a las problemáticas, las necesidades, las groseras injusticias previsionales, los prejuicios y discriminaciones que se naturalizan contra las personas mayores, es decir, edadismos y microedadismos contra ese colectivo etario. ¿Para qué un geroactivismo del sur? Bueno, nuestro deseo es establecer puentes, articular esfuerzos de un modo sinérgico, es decir, generar la posibilidad de ser actor en vez de espectador. ¿Por qué un geroactivismo del sur? Porque preferimos hablar de una georreferencia en la que compartimos contextos parecidos, condiciones y realidades mandantes de América, desde el sur hasta el sur de América del Norte inclusive. Les cuento cómo vamos a trabajar. Nuestra idea es generar espacios de 30 minutos divididos en dos momentos. Durante el primero, cada una de las voces participantes tomará la palabra y hará uso de la misma por 15 minutos. 3 minutos antes yo les voy a ir avisando para que puedan ir redondeando la presentación. Les pido que en lo posible seamos respetuosos de los tiempos. Luego vamos a disponer de unos 15 minutos aproximadamente para sumar resonancias, pareceres y reflexiones del auditorio
para luego dar lugar a otra de las voces convocadas para este encuentro. No hemos especificado contenidos a desarrollar, queríamos que cada una de las voces pudiera explayarse con comodidad desde un lugar de producción y de construcción colectiva de las diferencias. Después de esa presentación y debate, la persona participante permanecerá en esta sala para recuperar la producción de la próxima voz y enriquecer el debate posterior, ¿no? Es decir, pensar con otros con la finalidad de que no haya voces fragmentadas, sino un movimiento de posicionamiento e inclusión entre los mismos expositores. En otras palabras, una payada, rompiendo la tradicional propuesta de que cada quien hable desde su guión y nada más. Invitamos a referentes de diferentes espacios del ámbito académico, sindical, organizaciones de la sociedad civil de jubilados, organismos de garantías de derechos y otros dispositivos. Hoy nos acompañan algunas de las gargantas poderosas convocadas. Vamos a iniciar con Toribio Navarro y con Estela Barba para cerrar esta primera jornada. Roberto Orde, mi compañero, a quien le cedo la palabra, y quien les habla. De antemano agradecemos su buena disposición para acompañarnos, para participar y bregar por los derechos humanos de las personas mayores. Adelante, Roberto. A fin de totalmente ser sensible con los tiempos y los momentos y con las situaciones, un poco para sobresaltarlo a Marcelo, habíamos propuesto cerrar los micrófonos. Como somos pocos, yo le propondría a los compañeros que en el momento, si estás de acuerdo también Marcelo, que en el momento que habla el expositor, los tiempos los va a tomar Marce, mantengamos en lo posible los micrófonos cerrados y luego damos lugar al debate. Lo que queremos es acompañar cada exposición con la reflexión que el compañero siguiente haga y así sucesivamente. Incluirnos en la charla. Esta sería la propuesta, porque acá el tema pasa por ahí. Bueno, entonces, no más que esto, no más que esto. Muy Toribio, bien, bueno. te damos la palabra. Muy breve. Obviamente lo conozco con más intensidad en los últimos 2 años y casi nos llegó la vinculación y la amistad con la pandemia, pero digamos, me parece que está dentro de los imprescindibles y me atrevo a decir de que no sé si él lo sabe, porque lo tendremos que discutir qué es esto del geroactivismo. Yo le digo siempre a Toribio, mirá, vos sos una mutación, no sé de dónde saliste, pero lo que vos haces, hoy me atrevo a decirlo, es geroactivismo. Y es geroactivismo, como diría Julio, de la Argentina de adentro, la Argentina profunda. ¿No es así? Entonces, la propuesta con Julio, que es un compañero realmente que viene trabajando también con la Coordinadora de Jubilados y Pensionados, es inédita. Y yo, así muy rápidamente, y termino con esto, de oírlo tantas veces, él se repite en 2 conceptos. Toribio suele decir, esto es muy complejo. Y suele decir, hay que visibilizar, o me equivoco, Toribio. Bueno, ahí te la dejo picando. ¿Por qué decís estas cosas? Te la dejo picando y, por favor, retoma el micrófono, a ver si podés. Activate el micrófono. ¿Se puede? A ver ahí de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Estimo que sí. En primer lugar, muy buenas tardes. Yo soy Navarro Toribio, integrante de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, filial Chaco. Primero agradezco los conceptos vertidos por Roberto, que no es para tanto, yo creo que nosotros lo tomamos como natural
en el trabajo permanente que hacemos y que por una suerte o dedicación en estos años que estamos trabajando acá, hemos conformado un grupo de compañeros que nos permite tener un trabajo bastante amplio y bastante amplio en el sentido de la incorporación de otros sectores al debate de los adultos mayores. Nosotros desde el punto de vista del trabajo en sí con la defensa de los derechos de los adultos mayores, hemos instalado de alguna forma a través de los medios, que es muy importante tener presente, a través de los medios gráfico, televisivo, radial, tenemos normalmente encuentro dos veces por semana, ya sea en televisión o radial, y un espacio directo en una radio, la 106.9, frecuencia modulada, los días martes a las 11 de la mañana, donde planteamos el tema de los adultos mayores. Y dentro de este marco, estábamos comentando con Roberto que estos encuentros tendrían que terminar en la aplicación del debate que vamos a hacer. Es decir, cómo debatimos, y el debate tiene que trasladarse no en un relato, no en un comentario, sino buscar mecanismos de integración, porque seguramente las provincias como la nuestra es diferente a los centros como Capital, Rosario, Córdoba, pero con los mismos problemas, agravado por las distancias. Esto nos está pasando en Chaco. Y esto requiere, nosotros hemos entendido que requería de alguna forma la integración con otros actores, en especial con los actores de atención médica. Y a través del tiempo, hemos logrado un intercambio de opinión con el Colegio Médico, que es el colegio que tiene la responsabilidad de la atención del médico de cabecera y la atención en cirugía, en otras especialidades. Y hemos desarrollado en los últimos tiempos, en un año y medio, un fluido intercambio de opinión con la dirección de PAMI de la provincia, el doctor Roberto Sandoval. ¿Cuál es la discusión nuestra? ¿Cuál es la preocupación en este espacio? El espacio, tanto con los médicos como con el PAMI, es llevar las inquietudes y las prioridades que tendrían que tener, que la atención médica, acá se cobra plus, el no cobro de plus, la lucha por el no cobro de plus, que hemos avanzado enormemente porque el colegio médico, los médicos de cabecera que tiene el colegio médico prácticamente no cobran, que son 92 médicos afectados a los médicos de cabecera. Tenemos un problema sí que es Confederación Médica. Y acá un comentario. Federación Médica en su momento tenía la cobertura de las prestaciones generales. Rompen con el PAMI en julio del 19 y quedamos prácticamente sin cobertura. Y a través de la lucha, que ya estábamos nosotros muy compenetrados en el tema, se hace acuerdo con el Colegio Médico, que es la otra organización a nivel provincial.
¿Cuál es el tema con Federación? Federación Médica queda con 108 médicos de cabecera, pero no son médicos que están en relación directa con PAMI. La relación la tiene la organización, que es Federación. Federación Médica tiene en estos momentos a octubre 46.000 cápitas, que la reparte en 108 médicos. Y ahí tenemos el problema porque normalmente están en el interior y cobran hasta por dar una receta. Esa es la realidad. Y esto lo venimos planteando a nivel dirección de PAMI y tenemos respuesta favorable porque estamos bajando a la zona a hacer reuniones y a resolver algunos temas. Tema muy reciente, hemos realizado en Machagay, una localidad que tiene 2.000 y pico de 2.100, 2.200 jubilados, no tenían cobertura desde el punto de vista sanatorial. Hemos conseguido desde el 1 de septiembre que se incorpore una clínica, reunión que posteriormente se hizo para la presentación y el anuncio con 260, 270 jubilados, en la cual participamos con el presidente del Colegio Médico y el médico dueño de la clínica, el Centro de Jubilados de Transporte Público de Pasajeros, con el cual trabajamos mucho, y la mesa. Encuentro que tengo que destacar un tema que no siempre se encuentra. A través del tiempo del debate, el presidente del colegio lo primero que dijo: señores, nosotros venimos a cumplir lo que ustedes puedan decir. Es decir, cuáles son los problemas que tienen, porque la obra social es de ustedes, no es nuestra. Nosotros tenemos la obligación de resolver los problemas de salud. No siempre esto se escucha. Eso es por un lado. En segundo lugar, se dio también en Villa Ángela con 10.800, más o menos de 1.800, 12.000 jubilados. Eso pasó hace 2 meses. ¿Cuál es el tema que tenían ellos? El tema de la falta de atención desde el punto de vista sanatorial. Hicimos un debate con centro de jubilados, fuimos a la radio de la zona y se produce, me dijeron, un tsunami. ¿Por qué? Porque denunciamos el no cobro de plus, denunciamos es decir, manifestamos la falencia que había, y la necesidad de cubrir lo que, bueno, conclusión. Eso pasó el día martes. Había una conversación con un sanatorio que no estaba definido con Colegio Médico. El día miércoles aterrizan en Resistencia los dueños del sanatorio, de este sanatorio, y acuerdan poner en funcionamiento desde el 1 de noviembre la estructura del Sanatorio Parque, que está dentro de la exigencia que PAMI determina para la atención. Además se consiguió, que veníamos luchando también, oftalmólogo, tener ahí. Y con un intercambio de opinión con el doctor Sandoval de hace un tiempo largo, el drama que tenemos en el interior es el drama de los especialistas. Bueno, se habilitó, desde el 1 de noviembre se habilitaron 3 especialistas y quedan 4 que tiene que darlos de alta PAMI Central. Es decir, que esto lo podemos hacer producto del intercambio de opinión con los sectores
actores principales, que es el PAMI, que es también los médicos. Y en este marco, nosotros ya hicimos algunas otras reuniones. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, y esto es importante a tener presente, la información que tenemos, se creó en el Chaco un espacio en la cual participa el Ministerio de Bienestar Social, la policía, una organización que formaron ahí de defensa de los abuelos, etcétera, etcétera. Y hicieron un estudio bastante serio, terminado en abril, en la cual nosotros tenemos una población de 1.100.000 habitantes, de los cuales el estudio, que lo tomamos como propio nosotros, el estudio da que Chaco tiene 193.560 adultos mayores, de los cuales el 50% tiene entre 60 y 69 años. El 30% tiene entre 70 y 79 años. El 14% tiene entre 80 y 89 años. Y el 6% tiene arriba de 90 años. Te quiero informar que tenemos 2.000 personas arriba de 100 años. ¿Esto qué nos llevó? Nos llevó a debatir dentro del espacio nuestro, de los centros de jubilados que participamos. Hemos conformado un grupo de 4 y 5 centros de jubilados que totalizarían unos 11.000 afiliados en Resistencia, que es el centro de jubilados nacional, que tiene 1.200, 1.300 jubilados, Piacentini, que tiene 1.000 y pico afiliados, el transporte pasajero público, que tiene unos 500 jubilados en la provincia del Chaco, etc. Toribio, tenés 3 minutos más. Bueno, teníamos en eso. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? A un debate no solamente dentro del marco de los jubilados, sino la inquietud la llevamos al colegio médico para que se debata el tema por la falta de especialistas y que de ahí empecemos a trabajar con la universidad a los efectos de la formación de personal especializado en la Facultad de Medicina del Nordeste. Es decir, esto nos permitió, y actualmente tenemos una vinculación que dentro de 2 semanas tenemos un encuentro con la UNCAO, que es la Universidad del Chaco Austral. También debatiendo el tema de la inclusión. Y el otro tema, para ir terminando, el otro tema que nos hemos planteado a sectores políticos, a sectores sindicales, es el tema que vamos a hacer con los 200.000 jubilados que vamos a tener. Nosotros somos 99.000 jubilados nacionales actualmente, 48.000 jubilados provinciales, y con esta estadística que le dije, estaríamos en el 2024-2025 en 200.000 jubilados. Esto amerita un debate, que es lo que vamos a hacer, y estamos consiguiendo ese debate, visibilizarlo a través de los medios que juegan un papel importantísimo en este marco. Eso es por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Toribio, por instalar el tema. Sí. Los compañeros que quieran hablar, somos poquitos, por ahí nos podemos organizar, podemos levantar la mano, vamos probando. En la medida que vamos dando el uso de la palabra, se deshabilitan ustedes mismos para hablar. Yo aprovecho para hacer una reflexión. ¿Qué pensás, Toribio, de los consejos asesores que plantean
tradicionalmente las instituciones de seguridad social. ¿Qué opinión te merecen? Porque vos me parece que estás construyendo otra cosa. Claro, nosotros lo que pensamos que esas instituciones no están cuando tienen que estar, no existen prácticamente. Hemos buscado lo que existe acá en la provincia, hemos buscado la forma de intercambiar opiniones, qué es lo que vamos a hacer, y hasta ahora no hemos podido conseguir en 2 años, independientemente de la pandemia. Por eso no, son organismos estancos que no toman, no debaten nada de lo que tienen que debatir. No existe para la gente. ¿Está? Esto es lo que no existe inclusive en los encuentros que tenemos nosotros, que nos preguntan qué es lo que hace tal institución, y no existen. Es triste, pero es real. Eso es real. Gracias. Muchas gracias. Ahí Julio quiere sumar su voz. Deshabilitate el... Ahí está. A ver si te podés deshabilitar, Julio. Oh, qué joda. A ver, déjame ver. No sé qué pasa. A ver ahora, Julio. Creo que solo el anfitrión puede habilitar. Ahí está, Ahí está. Pero con él ocurre esto. Bueno, ahí está el poder, ahí está. No, me parece súper interesante lo que plantea Toribio, la lucha a nivel, digamos, local, provincial, es importantísimo, ¿no? La pregunta es que a Toribio, que conozco todo el programa, porque ya nos conocemos, ya como, insisto, creo que más allá de, hay muchas personas que no conozco, hay otros que también ya venimos trabajando como equipo, más allá de que estemos de diferentes lugares de la provincia. Y bueno, la pregunta es, o la reflexión es, estamos hablando de afiliados de PAMIS, ¿no, Toribio? Así es. Estamos Sí. hablando de una obra social nacional, Así en la es. cual empiezan a haber diferencias, de que no hay una política integradora, no hay una política integral, no hay una política fuerte, porque se diferencia y se segmenta según la provincia, según la ciudad. PAMI actúa totalmente diferente. No hay una política con respecto a todos los afiliados. No son los mismos, así como hablamos, hay diferentes vejeces. Parece que PAMI tocó ese tema porque no son los mismos un afiliado de Chaco que de Chubut o de otras provincias, digamos, más alejadas a la capital. Y eso me parece que también es importante poder plantearlo en este espacio de reflexión, y creo que también estamos hablando también de una obra social que tiene la mayor cantidad de afiliados, a comparación de otras que pueden haber de provincias que también tengan otras obras sociales, pero es la que tiene mayor y todavía está intervenida. Estamos hablando de gobierno democrático en la cual todavía una obra social que son de los jubilados, de los adultos mayores, y todavía está intervenida. Y eso también hay que dejarlo en claro. Yo, por lo menos en todo lado, por supuesto que después recibo los cachetazos, pero no me importa, lo planteo. Que hay que plantear que la participación del adulto mayor, que tiene que ser plena, y en su obra social tiene que estar ahí aplicada. Pero bueno, esa era un poco la idea. Y con respecto a lo que vos planteabas, que ahí yo ahora, justamente cuando mañana creo que me tocaba, y ya que estaba, porque lo lanzaste esto de la universidad, para que pueda un sector de la salud o médicos puedan tocar el tema o poder tener en la currícula la temática de adultos mayores. Yo proponía, y estamos pensando, de empezar a pelear una ley nacional donde en las diferentes disciplinas, sea un arquitecto, sea un psicólogo, sea lo que sea, tiene que haber en su currícula temática de adultos mayores, y que esté establecido que hay dentro de lo que es
la parte de niñez, adolescencia, jóvenes, adultos, también hay adultos mayores que lo puedan trabajar. En esta universidad la estamos peleando porque, digo en esta universidad, acá Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, se ha creado una carrera de medicina donde van a salir clínicos y no hay nada con la temática de adultos mayores. Y ese clínico va a salir y se va a enfrentar sí o sí, porque la población lo va a requerir, con un adulto mayor. Y no sabe cómo enfrentar a trabajar con un adulto mayor. Y eso me parece sumamente grave, que el clínico no sabe cuál es su paciente que va a tener al frente, ¿no? Y lo hemos visto que hay muchos clínicos ni siquiera le miran los ojos a los adultos mayores. Y eso me parece solamente muy, muy, muy grave que un clínico, un médico ni siquiera le ve los ojos, y a veces si va a la familia ni hablar, porque no habla con el adulto mayor, sea hombre o mujer, habla directamente con los hijos. Cuando no es un sistema de sobres que van quedando de una semana a la otra para retirar una receta y nada más. Me parece excelente bueno, es un adelanto de tu ponencia de mañana. Ahí Estela Maris levantó la mano, ya se la damos. Un adelanto de tu presentación. Lo que propones es transversalizar contenidos, bueno, un poco como se está haciendo, muy de a poco, pero a paso sostenido, lento pero sostenido, con las temáticas vinculadas con género, lo cual me parece toda una conquista. Y lo que también me permito comparar fue los contenidos de la educación sexual integral, a partir de la ley que rige desde el 2006, que fue tan resistida, sin embargo, muy de a poco, otra vez de manera lenta y sostenida, fue como instalándose en los distintos, en las trayectorias educativas, ¿no? La ESI es de inicial hasta terciario inclusive. Curiosamente no está contemplado en la universidad. Bueno, no importa, ese es otro debate. Vamos a darle la palabra a Estela Maris. Estela Maris, ahí está, muy bien. No, la falta de especialistas en gerontológicos se da en todas las ramas. Está muy de a poquito, tratando de hacer especialistas gerontológicos. En la facultad donde yo estudio ahora se está dando, pero a través de seminarios o talleres, lo que es toda la temática de gerontología. Y el desconocimiento que tienen los que imparten esos talleres o seminarios es grande, porque enfoca generalmente el problema del adulto mayor en 2 o 3 cuestiones y no lo hacen en manera integral, cuando tendría que ser integral. Y cuando uno está tratado con médicos que están capacitados en gerontología o que están haciendo la especialidad, ya sea traumatológica, especialista en gerontología y todo, se nota esa diferencia en el trato. Es completamente distinto. Y te miran, te hablan a vos como un sujeto. Y se nota también cuando le falta esa formación. Yo estoy saliendo de un posoperatorio y me pasó, los residentes que ya tienen 2 o 3 años en el servicio, te tratan de una manera, y la que está recién empezando en la residencia de primer año, y se la pasa mirando el celular y hablándote. Entonces esas diferencias ya se empiezan a notar cuando hay un profesional que ya está haciendo la especialización en gerontología. Esa mirada, esa forma de hablarte es muy importante, porque te pasa tranquilidad. No, eso es solamente lo que quería decir. Gracias, Estela Maris. Bueno, me parece que sí, que el campo gerontológico quedó corto como campo disciplinar, porque la propuesta es sumar otras voces y otros saberes que quizá que no sean de las disciplinas propiamente, ¿no? Por eso nosotros preferimos hablar de una perspectiva de envejecimiento, un poco emulando a la perspectiva de género, justamente como para intentar transversalizar, llegar de una manera amplia, ¿no? Sensibilizar, visibilizar. Bueno, me parece que es un camino que también será como muy de a poquito, pero sostenido. Dale, Robert. No, yo como
como estamos entre compañeros, estoy tratando de bajar la mano. Como decía el flaco Spinetta, discúlpenme que soy medio nostálgico, si no digo lo que siento me voy a morir por dentro. Estamos en un encuentro de geroactivistas, compañeros y compañeras. Y creo que los compañeros que han hablado, los que conozco, nos conocemos casi todos, son enormes luchadores. Entonces, creo que tenemos que empezar a olvidar aquella voz o aquella letanía del hay queísmo. Hay que, habría que. Sobre todos quienes hablaron, porque los sé, que son como los caminantes del monte de Santiago del Estero. ¿Está bien? Toribia, ¿está bien? Quiero decir, no podemos seguir en la letanía de la queja. A ver, voy a ser claro. ¿Qué diferencia hay entre la discriminación por género de la discriminación por edad? ¿Qué diferencia hay con la discriminación por clase? ¿Qué diferencia hay por la discriminación por raza? Yo digo que necesitamos dispositivos y que tenemos que luchar y activar por dispositivos en distintas instancias de la educación que también nos permitan compartir conceptos geroactivistas en todas las edades y en todos los procesos educativos. ¿Por qué? Porque las mujeres tuvieron el coraje y la virtud de entrar por la ventana. Llegó la hora, estimados amigos y amigas, de entrar por la ventana. No hay que pedir permiso. Entonces, demandamos, tenemos que hacer lo posible para converger. Quienes vienen precediéndome en el uso de la palabra, realmente es gente que construye en el día a día. Creo que ese es el camino. El gran problema, o la gran pregunta, y termino con esto, de nuestro lado, es la soledad muchas veces y la fragmentación, porque este es el gran virus que nos meten, pensar desde el sector. Entonces, no tenemos que pensar que los problemas de los viejos solo empiezan, y de las viejas, solo empiezan y terminan con el tema previsional o con el tema de salud. Es mucho más amplio. Tenemos derecho de que se tomen las distintas formas de discriminación, los estereotipos, los prejuicios, y la discriminación propiamente dicha, cuando hay ya un daño directo, también en las currículas educativas, no solo de los universitarios. Porque esto recién empieza. Pero a la vez vamos a esta sociedad que muy inteligentemente Toribio nos acaba de relatar. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos 250.000? ¿Los vamos a seguir metiendo en el armario a los viejos? ¿O vamos a seguir pensando qué hacer? Claro, disciplinando. No, este es un foro geroactivista situado en nuestra realidad. Tal cual, tal cual. Bueno, me quedó resonando algo que dijo Estela Maris, que muchas veces la atención se centra, digamos, como únicamente en lo biológico, ¿no? Como que el otro es un cuerpo biológico, que no piensa, que no siente, que no tiene proyectos, ilusiones, que le pasan cosas, que en fin. Por ahí les falta como ese condimento, ¿no? Que es un poco lo que proponemos. Por supuesto que esto no es de la noche a la mañana, digamos, empatizar, la sensibilización, tenés que vibrar en la sintonía, un poco la propuesta es esta. Así que bueno, le cedemos la palabra a Estela, que también quiere sumar su voz. Adelante, Estela. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Voy a tratar de bajar la mano ahora. Listo. Bueno, realmente me quedé. Tengo más preguntas que opiniones, en realidad. Bueno. Porque este es un tema que, a ver, a mí me desvela. De todo esto, el punto que a mí me desvela tiene más que ver con el vínculo, con la constitución del vínculo entre las personas, y cómo ahí se da, y además porque estoy un poco sensibilizada por una lectura que estoy haciendo, cómo se puede lograr un vínculo de respeto entre
personas que están donde hay un marco de desigualdad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está pasando es que cuando se requieren de las personas que requieren de la asistencia de los organismos que se supone que están para prestar asistencia a grupos de personas o a personas específicas, se encaminan o esas prestaciones están orientadas hacia una situación de dependencia de la persona, hacia los problemas de las personas, no hacia el sujeto, no hacia los deseos, no hacia los intereses. Entonces, lo que viene pasando, lo que yo estoy observando, lo que se ve, es que muchas veces precisamente esas instituciones que están para promover, para atender, para asistir a las personas, terminan teniendo efectos paradojales de perpetuarlos en la dependencia, de perpetuarlos en la situación de necesidad. Y yo, a ver, porque una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijo Toribio, ¿por qué hay que luchar? A ver, el PAMI no es una prestataria universal que tiene la obligación de prestar el servicio médico a sus afiliados. ¿Es necesario gastar energías en una lucha para que no cobren cuando no tienen que cobrar, cuando cobrar es una irregularidad, es un delito? Bueno, por lo menos es una irregularidad. Entonces, creo que la cosa es muy anterior. Me parece muy grave que pase eso. Bueno, ese es un punto. Y me acordaba, ayer yo pensaba mucho en la jornada de hoy, porque me tocó ir al dentista, tuve que ir al dentista a la tarde, y bueno, había tenido a un instituto odontológico que me cubre mi obra social, y el turno lo tenía desde hacía más o menos 3 meses. Cuando me llaman, entro bien al horario correspondiente, llego, me atienden en la recepción, me derivan, vaya a consultorio 20. Cuando me llaman Barba, no sale nadie, busco la puerta 20, golpeo, no contesta nadie, entro y el odontólogo estaba de espaldas a la puerta. Nunca me recibió, nunca me miró, estaba de espaldas a la puerta mirando una pantalla. Entonces yo me quedé ahí esperando, digo, ¿y qué va a hacer este señor? Que me tiene que atender, que tiene que... Bueno, esperé, al rato dije, buenas tardes, ya estoy acá, estoy aquí adentro. Y yo pensaba, ¿cuánto maltrato? Y esto no es una cuestión de edadismo o de nada. Yo creo que la lucha tiene que ir por el trato humano que merece toda persona. ¿Cómo puede ser? Y además eso se ve en todas partes, o sea, hay miles de ejemplos, personas que uno va a un médico y le dicen, bueno, no, hágase 25 estudios, se hacen todos los estudios, va con los estudios, mira los estudios, ni la mira la persona, bueno, está bien, está mal, tome la receta, venga a buscarla, la dejo en un sobre. O sea, ¿cuál es? ¿Cómo puede ser? Y digamos, eso no debería ser así. Entonces, gastar energías en lograr, y finalmente lograr que no se cobre cuando no se debe cobrar, en que se atienda cuando la obligación es que se atienda a la gente, me parece tremendo, me parece que tenemos mucho que hacer, y ya no solo en nombre de las personas mayores, sino de las personas en general, porque esto pasa. La chica que entró antes que yo al mismo consultorio tendría 25 o 30 años, y recibió el mismo trato despectivo que yo. Bueno, y en relación con la falta de gerontología o de especialización, yo estaba pensando, acá en Buenos Aires hay una carrera, hay un instituto terciario que tiene una carrera de recreación y tiempo libre. Y tiene una de las materias, recreación, en relación con las personas mayores, actividades de recreación. La gente que se recibe ahí, que hace esa tecnicatura, son recreólogos en distintos ámbitos. Y tiene una especialización en personas mayores, pero en medicina no lo tiene. Entonces, Psicología tampoco. Bueno, todavía hoy en la Facultad de Psicología de la UBA, vejez es una materia electiva. Esto lo dijo en tantísimas oportunidades Leopoldo Salvarezza, ex titular de la cátedra.
Digo, un psicólogo egresado de la UBA tiene la obligación de saber que es un niño, porque tiene niñez obligatoria, de saber que es un adolescente, porque tienen adolescencia como asignatura obligatoria, pero no necesariamente tienen que saber cuál es la especificidad de la psicología de la vejez, porque es optativa, digamos. Bueno, ahí yo creo que juega algo que tiene que ver con la desigualdad y con el deslizamiento hacia la discriminación. ¿Por qué? Porque todas esas carreras que en algunos casos o algunos teóricos le llaman los oficios del lazo, aquellos que se llevan a la práctica, se resuelven en el marco de una construcción de un vínculo con otro o con otra, y que se da en marcos de desigualdad, donde hay una despareja, una desigual distribución del poder entre médico y paciente, entre psicólogo y persona que se tiene que analizar o atender, entre cuidador y persona que es cuidada, bueno, entonces esas asimetrías, esas desigualdades, donde además puede haber, acá lo que hay es como un prejuicio en relación con las necesidades de las personas que requieren atención. Se las considera dependientes, entonces, ¿qué pasa? Se las maltrata, se las llama abuelos, cuando no es abuelo de nadie, o por lo menos no de la persona que le está llamando abuelo, se los pueriliza, se los nombra con diminutivos, se les llevan actividades recreativas para niños, o sea, se hace de todo como para perpetuar la situación de dependencia de las personas, como si lo fueran además. Primero se supone, o sea, son todos esos presupuestos. Entonces, también, bueno, si seguimos por este recorrido, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cómo vincularse con la otra persona sin fortalecer un vínculo, sin discriminar, o sin fortalecer un vínculo que lo suma en mayor dependencia? Y Tal ahí cual. Bueno, a veces los cambios son, a veces no, la mayor parte del tiempo, son de abajo hacia arriba. Digo un poco, tal vez si después de estas 2 jornadas nos llevamos más preguntas que respuestas, bueno, misión cumplida. Por ahí esto nos motoriza para que sigamos reuniéndonos y pensando juntos, porque la verdad es que acá no hay recetas, no hay respuestas. Es por ahí intentar otras maneras, otras formas, ¿no?, de hacer las cosas. Así que por ahí un poco la propuesta es esta. Así que bueno, por ahora vamos bien. Y ya que tenés la palabra, te voy a presentar, Estela, porque sos la que sigue. Bueno, pero ya estamos, ya así, de paso le das en marco a tu exposición. Estela es pedagoga, especialista en género, formación y trabajo, y en cuidados con perspectiva de género. Así que dale, ahí engancha con tu presentación, tipo payada, como lo habíamos propuesto. Mira, mi presentación, yo más que una exposición, lo que tengo es una serie, insisto, tengo una serie de preguntas y de dudas. Tengo más dudas, por supuesto, que opiniones y certezas. Pero mi pregunta principal es esa: ¿cómo es posible que estemos luchando por aquellas cosas que deberían darse por sí, porque las merecemos? ¿Acaso creemos que no las merecemos del todo? Esa es mi pregunta. ¿Acaso todavía necesitamos fortalecernos más como sujetos de derechos para denunciar en lugar de reclamar, para decir, bueno, acá las cosas están mal y no pueden ser así? Me lo pregunto. También la otra pregunta es, ¿y cómo hago para llegar, para entender al otro sujeto? Bueno, creo que dada la situación y dadas las condiciones y las anécdotas que yo relataba recién, creo que lo primero que hay que hacer es olvidarse de lo que yo creo, de lo que yo supongo. Dejar de lado lo que supongo que el otro quiere. Primero, o sea, hay una película que pasó, Roberto, que es muy sencillita la vez pasada,
donde entraba una persona, estaban en un escritorio, un médico recibía a una persona mayor con su hijo, y entonces el médico le pide a la secretaria, a la enfermera, que traiga un café. Cuando viene la enfermera con el café, no le pregunta a la persona mayor si quiere con azúcar, se lo pregunta a la hija, dice, ¿ella lo toma con azúcar? Y la señora piensa, mira así, diciendo, bueno, acá estoy, me pueden preguntar, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es la cuestión. Primero, siempre, antes de presuponer o antes de buscar por otros lados, preguntarle a la persona, ¿no? Bueno, lo dejo ahí picando. Me pregunto por qué tenemos que seguir suponiendo, o si será que no todavía nos falta fortalecernos lo suficiente como sujetos de derecho. Lo pregunto, a ver, ¿ustedes qué opinan? Bien. Hay Robert y después yo digo algo. Dale, Robert. Y Silvia, después, dale. Estás silenciado, Robert. Ahí está. Yo soy como Sócrates. Tomo solito la cicuta. Creo que hay una tensión muy interesante entre el planteo de Toribio. Yo soy el maldito, así, parece estos programas de buscar cizaña, una cosa así. Entre el planteo de Toribio y el planteo de Stella, pero que creo que es relativa esa tensión. Creo que Toribio está diciendo, a ver, nosotros tenemos estos problemas. Estamos tratando de resolver en el día a día, a partir de no creer en lo que está instituido y de generar cosas nuevas, respuestas. Y yo sumaría, nos equivocamos, acertamos, pero caminando preguntamos, como dijo alguna vez alguien en México. ¿No es así? Caminando preguntamos. Y Stella estaría hablando desde una reflexión más universal, más trascendente, desde el sujeto y los derechos. Entonces, no es que hay tensión, son dos niveles. Entonces, me parece que hay distintas formas, no es que una está buena y otra está mala, nada que ver. Simplemente que creo que la pregunta que yo sumaría a estas preguntas que muy inteligentemente viene proponiendo Stella, ¿por qué ocurre lo que ocurre, no solo con todos los sujetos y sujetas, sino con los viejos y las viejas? Y por otro lado, está muy bien, pero mitad con la pata debe ser que yo soy componedor. En el barro, con Toribio, que aparte Stella ha caminado muchos barros, lo sé muy bien, y la pata mirando y reflexionando, ¿no? En Stella, yo creo que porque ocurren cosas, y no ocurren cosas iguales en todas partes del mundo con los viejos. Entonces, parecería que la clave es qué pregunta nos hacemos, ahí estoy más en modo Stella, porque no vemos las mismas cosas. Porque cuando vienen los enlatados desde arriba, y un poco voy también a lo que dice el amigo Julio, ¿por qué el PAMI no tiene una conducta que sea relativamente esperable con las diferencias lógicas regionales? Entonces, yo creo que porque ahí hay cuestiones de poder. ¿Está bien? Primer elemento. Curioso elemento, porque Toribio lo pone sobre la mesa cuando dice lo que está, es una forma de decir, no es que tiramos todo por la ventana, lo que está no me alcanza, no da respuesta, ¿no? En cuanto a las organizaciones. Luego, tenemos la posibilidad de reflexionar con otros, porque si no, siempre lo vamos a estar viendo de costadito,
y de acuerdo al sector donde estoy, o al color de los anteojos, o a la gradación de mis anteojos. Entonces, me parece que tenemos un problema en la construcción del problema, y no es un juego de palabras. ¿Qué problemas tienen los y las mayores? ¿Qué opinan las instituciones? Y acá estoy con gente, yo diría, muy interesante respecto a la academia. ¿No es así? Y mañana también, porque mañana es un día social, Julio. Es divino porque esto está pendiente, porque la pata social hoy está en crisis también, ¿no es así? Pero volviendo al tema, cuando decimos que los viejos tienen problemas y por qué hay problemas con los viejos, estamos haciendo una diferenciación, no estamos haciendo una integración de todo el saber trascendente. Estamos diciendo, ¿qué miramos cuando decimos que los viejos tienen problemas? Luego, ¿qué miran las instituciones? Luego, ¿qué mira la justicia? Luego, ¿qué mira el PAMI? Y así sucesivamente. El problema que tenemos nosotros es que nos cuesta ponernos de acuerdo para tener una mirada integral. ¿Por qué? Porque no alcanza con que Toribio se recorra toda la provincia, o haya algún PAMI bueno, o haya autoridades sensibles para con los viejos y las viejas. Entonces, el problema es ese otro conocimiento, Estela, que se funda en ese saber compartido y en un presupuesto, en un posicionamiento, a nuestro entender, que lo hemos hablado varias veces, y con Marce también, que es un posicionamiento epistémico, y quiero traducir simplemente, del conocimiento, y es un presupuesto ético. No estamos de acuerdo con la forma en que nos construyen a nosotros los otros los problemas. ¿Nuestros problemas cuáles son? La soledad, la falta de guita, la falta de acceso a una salud que tendría que estar, pero no está. Estela, no está. ¿No es así? La angustia porque no sé qué me pasa con mis familiares. La angustia porque no sé si esta enfermedad, ¿qué me va a pasar? A ver, y con lo que nosotros confrontamos, que un poco lo dicen un poco los dos, es precisamente que los otros miran para otro lado. Pero no porque estoy diciendo que son todos malditos. No, el problema es que necesitamos construir estas preguntas con otros. ¿Por qué? Porque es insuficiente si las seguimos construyendo desde pedacitos. Tenemos que juntarnos aceptando las diferencias que tenemos, porque si no, nos siguen construyendo lo que tenemos que ser. Y encima hay una mala noticia. Somos los viejitos pobres del sur. Perdón, yendo a algo frecuente, una crítica frecuente de Julio. Fíjate, los viejitos del interior. No, son todos los llevas como a la rastra. Estos viejitos que no quieren nada. ¿Está bien? Entonces, esa mirada globalizadora también referida a que el viejo tiene que ser, no tengo que ser nada, no tenemos que ser nada, tenemos que debatir entre nosotros cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuál es nuestro compromiso con la sociedad. Y ahí aparece este conocimiento nuevo, por eso la necesariedad de estos nuevos dispositivos, no esto. Este es un lugar de agregación nada más. O sea, este es un lugar donde las bolitas hoy se juntaron arriba del colchón, como dice un amigo que va a estar mañana. ¿Está bien? Nada más. Pero tenemos que darnos cuenta que si nosotros no nos juntamos y hablamos de los problemas que tenemos como viejos, nos van a imponer esto que algunos dicen alegremente, la agenda, como que fuera tan fácil como esto. No, es gravísimo, es nuestro futuro, nuestro destino. Entonces, me parece que ahí está un poco las capas tectónicas de donde está transcurriendo esta charla. Por un lado, hay una apelación muy grande al tema
yo diría, trascendental de nuestros derechos, y por otro lado, también, no en forma disociada, dialógicamente, hay una necesidad de construir otra cosa, hay una necesidad de romper las categorías que nos imponen desde otros lugares. Y porque yo no digo que son una manga de villanos, no me quedo solo con el neoliberalismo, no alcanza eso hoy, es más profundo. Esto que decimos, el edadismo, transversaliza, atraviesa hasta los capilares de nuestra sociedad Tal cual. y a la vez aparece como una forma prevalente de discriminación que se suma a todas las otras formas. Por eso estamos pidiendo pista y no lo podemos hacer desde los pedacitos donde estamos. Y esto lo hemos hablado 5 millones de veces con Julio. No nos alcanza pensar solo desde nuestro lugar. Necesitamos de alguna manera pensar con otros y otras. Y a la vez creo que tenemos que ser muy sensibles de tomar en cuenta la enorme experiencia del feminismo y a la vez ser solidarios en términos de que confrontamos con todas las formas de discriminación, cuanto más con la que sucede con nuestro grupo etario. Digo Tal como cual. para ir abriendo Sí, también el perfecto. porqué del encuentro geroactivista. Exacto. Robert, gracias. Silvia había pedido la palabra. Adelante, Silvia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde mi lugar, humildemente quería opinar un poco algo de lo que dijo Roberto, que yo también pienso que tenemos que estar más unidos, aceptando las diferencias que puede haber en los grupos, que las hay, es inevitable, pero si no las aceptamos, perdemos fuerza, nos diluimos y en número no somos representativos. Entonces, una sería eso, focalizarnos en el objetivo común y dejar algunas diferencias de lado. Hay algunas que no se pueden dejar de lado, pero hay otras que sí, que no hacen tanto al fondo, sino hacen a la forma. Y después, respecto a las preguntas que hizo Estela, yo también me hago las mismas preguntas, la verdad, y no siempre uno encuentra respuestas. Porque a veces, hasta nosotros, bueno, voy a hablar por mí, hasta las personas que somos un poquito más activas, que estamos en algún grupo, que estamos un poco concientizadas, más que por ahí el resto, todavía por ahí tenemos nosotros mismos un poco de prejuicio. Entonces, aunque sea inconscientemente. Y entonces, bueno, por eso quizá se hace más difícil y se hace más difícil sumar gente, porque además esto que se vislumbra respecto a ser sujetos de derecho al colectivo de las personas mayores, otros colectivos que reclaman por sus derechos, no hace mucho tiempo que está esto en movimiento. Sabemos que las luchas nunca son, los resultados de una lucha nunca son rápidos. Lo que a lo mejor nos parece que ya, bueno, hace unos años que esto se empieza a moverse, estamos más concientizados, para el total de la historia no es mucho tiempo. Nosotros no creo que veamos mucho. Van a tener que seguir con la lucha los que vienen detrás nuestro. En realidad, todavía es poco el tiempo para lograr los cambios. Fueron muchos años de estigmatización, de estructuras rígidas. A mí a veces me pasa, yo lo confieso, a mí a veces me pasa que me cuesta sacarme cosas de la estructura mental. Por ahí veo una señora mayor, de mi edad o más, vestida como a mí no me gusta, no quiere decir que esté mal, y por ahí internamente a mí me sale decir, vieja ridícula, digamos, ¿no? Me sale eso, y después digo, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo ese pensamiento? Pero a veces no es tan fácil evitarlo, porque no es tan fácil cambiar todo al 100%. Yo creo que se han logrado
algunos cambios y muy importantes, pero falta mucho porque tampoco hace tanto que estamos en ese camino. Por eso pensamos, y lo pensamos como las categorías que toma el feminismo desde la perspectiva de género, digamos. Esto es todavía, y fíjate que hace muchos años, digamos, que los feminismos vienen instalando en agendas temas muy importantes. Pero todavía circula en el imaginario colectivo un montón de pensamientos prejuiciosos desde a qué hora venías, qué llevabas puesto, provocaste la situación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto más con los viejos? Yo me quedo pensando en esto que decís vos y en las preguntas que instaló Estela, y pensaba, un poco también para introducirnos en el tiempo nuestro, Robert, dos cosas, ¿no? Las preguntas, bueno, ¿cómo luchamos por cosas que debieran darse per se? Pensamos que no las merecemos, necesitamos fortalecernos como sujetos de derecho. La verdad es que la doctrina de derechos humanos no tiene tanto tiempo, es de mitad del siglo pasado, digamos, como para ponerlo en una línea de tiempo. Hemos conquistado muchísimos espacios. Bienvenido, digamos, si uno no tiene que aflojar ni un tranco de pulga, estoy de acuerdo con eso, pero digo, no hace mucho tiempo. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es de hace 7 años, del 2015, nuestro país la suscribió en el 2017 y hace 2 días se incorporó al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que no es lo mismo que tenga jerarquía constitucional que no la tenga, pero igual, digamos, por ahí, nuestro laburo aquí, hoy, en esta convocatoria para pensar juntos, para pensarnos, es tratar de darle cuerpo a ese marco normativo, porque si no la ley es muy bonita, pero si no sacamos la bandera para decir acá no pasa nada y necesitamos que se cumpla, no lo vamos a lograr. La ley es, si no, una letra muerta, ¿no? Entonces, digo, necesitamos fortalecernos. Pensaba en los derechos de los niños, ¿viste? Tiene 30 años la Convención de los Derechos del Niño, es del 89. Nuestro país la suscribió en el 90, hace 32 años, ayer. Todavía seguimos pensando en menores, cuando esa categoría ya no se habla más, se habla de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, escuchamos menores, escuchamos reformatorios, término que ya no va más. Bueno, todavía escuchamos en los medios de comunicación hegemónicos por ahí este tipo de cuestiones donde uno debiera, bueno, ya está 30 años, viste que se está instalando un paradigma y pensamos como hace 70 años atrás o 100 años atrás con la ley Agote, donde había una cuestión de tutelaje de la minoridad. Este era el término que se utilizaba con una carga tremenda. Bueno, digo, pasaron 30 años y fíjate que todavía están estos vestigios. Bueno, con los viejos yo creo que, Totalmente. bueno, tenemos como esta lucha y la verdad es que nada, yo tengo como la secreta esperanza en mi corazón de que juntos somos más, entonces por ahí se hace menos pesada la carga. Yo tengo como esa esperanza. Ojalá que de estos encuentros podamos lograr eso. Un poco mi idea es por ahí, ¿no? Sí, ahí solamente quería compartir nada más que justo tocaste con el tema de protección de niños, adolescentes y familia. En Comodoro Rivadavia ayer y hoy, estamos hablando de la Patagonia, no se puede acceder a Comodoro porque los padres de 15 chicos, que en la cual un profesor de música de un jardín abusó de los 15 chicos. Y todavía, desde ayer, todo 24 horas, y todavía están, por supuesto es un caos en Comodoro, no se puede ingresar nada, pero la justicia... En un jardín de infantes, ¿verdad? En un jardín de infantes. Y la justicia, el Estado municipal, el Estado provincial, todavía no le están dando respuesta adecuada, justamente, teniendo una ley de protección a nivel provincial, también la tenemos, y ahí estamos, en esa lucha. Hoy a las 20 horas la población va a salir bueno, está apoyando, pero vamos a salir a apoyar a esas familias que en este momento le están pasando muy, muy mal. La pregunta es, ¿tenés que salir a hacer esa barriada, a quemar gomas, digamos, a decir, estamos hartos de esto? Digo, ¿es necesario? Un poco la pregunta de Estela. Y no, la verdad es que el Estado debiera ahí actuar de oficio y poner puntos y ordenar y tener, digamos, como esta cuestión ordenadora. Sin embargo, no lo hay.
María Clara pidió la palabra antes Toribio y después vos, ¿sabés? Ahí está. Bueno, dale, Toribio. No, haciendo una reflexión con relación a la inquietud que tuvo la compañera preguntándose sobre las actitudes que tienen. Yo creo que, a ver, yo creo que este tema lo tenemos que, reitero, tomarlo con amplitud. Nosotros hemos conseguido, a través de los debates que teníamos, nosotros empezamos con un taller de formación de dirigentes del PAMI. Y tenemos una vinculación muy fuerte con trabajadores de PAMI que trabajamos en conjunto y tenemos de alguna forma información de PAMI, de los protocolos de PAMI, que lo trasladamos a la sociedad a través de los medios. Y esto nos generó a nosotros la posibilidad no solamente de debatir el tema salarial, que es prioritario seguramente, pero ¿qué vamos a hacer? No solamente porque desde acá no se resuelve el tema salarial, sino yo está en todos lados, pero vive en Buenos Aires. Por lo tanto, en Buenos Aires se decide. Pero hemos conseguido inclusive la posibilidad de levantar firmas con el compromiso de la dirección de PAMI, de la dirección del Colegio Médico, solicitando a Buenos Aires, y lo hemos conseguido cuando se rompe la ayuda, el primer contacto con Federación Médica. Es decir, creo, dentro de este marco, que tendríamos que profundizar en algunas cosas que son muy puntuales. Nosotros tenemos problemas en el interior terribles. ¿Por qué? Seguramente en otro lado tienen lo mismo. Tenemos distancia, no hay cobertura desde el punto de vista del traslado. Recién ahora empezamos a debatir el tema del traslado del paciente. Hay muchas muertes que son evitables y se mueren porque no hay atención. No tenemos médicos de cabecera en una región donde hay 5.000 y pico de jubilados, tienen que desplazarse. Entonces, ese es el debate y la discusión, el debate que tenemos. Es decir, la incorporación de una cantidad de ítems, pero con la incorporación de sectores que están involucrados. Salud, por ejemplo. Tenemos un problema de salud. El problema de salud a nivel provincial, seguramente a nivel nacional, pero a nivel provincial está quebrado. Está totalmente quebrado. Y por supuesto, entra a jugar un papel importante la quiebra en el sector privado. En Chaco, en los últimos 15 años, se crearon 156 camas. Cuando el volumen de jubilados aumentó, cuando el volumen de pacientes aumentó. Entonces, esto también tenemos que incorporar a la agenda del debate, porque si no, lo parcializaríamos y entonces no conseguiríamos. Creo, y estamos convencidos con los compañeros que estamos trabajando, es que la incorporación de mayores agentes en el marco del debate por una jubilación digna, para tener jubilados que no piensen en su pariente para mantenerse, etc. Salimos de ese marco, lo priorizamos a eso, pero también priorizamos otra cosa. Pues termino con esto. El debate que estamos dando, que lo iniciamos en julio del 2019, 2019, de ver junto con el Colegio Médico cómo tenemos contención hacia para que no caigan en hospitales o en sanatorios, para la salud primaria, ¿está?
Y hemos pensado y estamos trabajando por la instalación de policonsultorio en los centros de jubilados y estamos ya avanzados en 3 localidades, inclusive en Resistencia, con la posibilidad real de poner policonsultorio en donde priorizamos fundamentalmente el estudio que hemos realizado de la patología más utilizada, el 52 a 52,8%, es cardiología y traumatología. Es decir, estos ítems lo que estamos debatiendo. Esto nos dio la posibilidad prácticamente de tener presencia y de alguna forma no somos number one, pero de alguna forma somos consultados cuando se va a debatir en estos últimos tiempos problemas por los médicos, problemas de los jubilados, para ver cuál es la participación de los centros de jubilados en resolver algunos problemas que son prioritarios. Creo que esto es el tema, y creo que este encuentro tendría que ser, concatenar todo lo que tenemos dentro del marco de las posibilidades con profundizar. Ahora, esto lo tenemos que evaluar y ver en cada lugar. En cada lugar. Nosotros hemos avanzado mucho, nos queda mucho por hacer. Seguramente vamos a avanzar más. Porque ya hoy quizás sea un buen primer paso. Claro, así que, por lo tanto, eso es lo que quería agregar sobre la preocupación de esta compañera que habló anteriormente. Gracias, Toribio. Bueno, María Clara, Estela, y después cerramos nosotros, Robert. Estamos en 5:24. Yo celebro verdaderamente digamos, siguiendo el discurso de Estela, el tema de la aparición de las preguntas. Yo es que tengo más preguntas, como dice ella, que certezas. Y a mí me pasa lo mismo, y me pregunto si algo de esto habrá tenido que ver la pandemia. Yo creo que se produjo algún corte ahí, en nuestro trabajo, en nuestros tiempos, en nuestro encierro, en la manera de pensar, no sé, algo se produjo, y yo también en este momento estoy mirando mis antiguas certezas de una manera totalmente diferente. Y me pregunto entonces, ya que vos hacías una comparación con respecto al movimiento feminista, que algo de eso tenemos que aprender. En principio, creo fundamental lo que está apareciendo ahora con muchísimo más rigor, el tema de que nosotros, como adultos mayores, como personas mayores o como viejos, tenemos palabra, tenemos que hablar, tenemos que decir, y nos tienen que preguntar y nos tienen que escuchar. Si nos gusta, si no nos gusta, si queremos ser dependientes, de quién queremos ser dependientes, etc. Entonces, creo que comparando el movimiento feminista, hay algo muy importante para hacer, que es el hecho de concientizarnos nosotros de cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro derecho, y hacer de eso una concientización a los demás, fundamentalmente a los jóvenes. Yo creo, pues, siempre he pensado, desde que trabajo con, digamos, la gerontología y demás, que es indispensable la relación intergeneracional. Entonces, yo pienso, hoy ya debe haber pocas mujeres que podrán soportar que su compañero, su marido, o su hijo o alguien le diga, te voy a lavar los platos. ¿No? Ya no, y si se lo dicen, inmediatamente le van a decir, los platos son también tuyos. ¿Sí? Bueno, algo de esto es lo que nosotros tenemos que hacer con la vejez. Creo que debemos ser agentes de cambio. Y coincido que solos no podemos, que tenemos que hacerlo con otros, y que es una lucha. Como dice Silvia, la veremos, no la veremos, no importa, pero creo que hay que hacer un cambio radical de lo que veníamos haciendo,
y caminar y luchar, y concientizar básicamente a los prejuiciosos que no hacen más que esconder una gran ignorancia. Y esa gran ignorancia hace que tanto ellos como nosotros perdamos mucho. Ellos pierden porque no nos conocen, nosotros perdemos porque no nos podemos relacionar con ellos y no sabemos qué música es la actual. A mí me gustaría que me enseñaran. Tal cual. Hermoso lo que decís, María Clara, gracias. Mira, pasó un poco con la incorporación del varón a la cuestión de la cotidianeidad en la cocina de la casa, digamos. Recién en los 70, por ahí empezamos a ver, hasta a partir de las propagandas, que el varón se incluía en cuestiones donde cambiar el pañal era de la mujer, poner la mesa, lavar los platos era de la mujer, etc. Los estereotipos de género. Bueno, digo, ¿cuántos años han pasado? 50, otra vez. Digo, por eso yo tengo la secreta esperanza de que vamos bien. Lento, despacito, pero vamos en el buen camino, porque estamos como recuperando toda una experiencia de lo que pasó con otras categorías y estamos como capitalizándolas. Me parece que eso es muy positivo. Así que bueno, gracias por traerlo. Estela, Adriel y cerramos con Robert. Un pequeño comentario en relación con lo que decías, Marcelo, de las convenciones, el rango constitucional que tiene ahora la convención, etcétera. Yo además lo comprobé en carne propia en mi vida, en mi vida en el ministerio donde trabajé. Cada logro normativo nunca es un logro, un punto de llegada. Es un punto de llegada, es un logro, es un escalón, pero es un nuevo punto de partida. Y eso en realidad lo demuestra bien Toribio, ¿no? Obviamente que hay legislación que no se está cumpliendo, pero bueno, eso implica entonces agarrar la norma y empezar a luchar para que se haga efectiva, para que efectivamente llene los huecos de las carencias de derechos de todas las personas que están involucradas, ¿no? Yo no quiero que Toribio lo tome como una crítica el hecho de que estén luchando por lo que están luchando, porque es necesario. Al contrario, es que no debiera hacerlo. Claro. Si las cosas funcionaran, no necesitas, un poco lo que decía Julio, o sea, necesitas salir a quemar goma para que te den bola y que, digamos, era una pueblada por algo que es una aberración. No, y la verdad es que no debiera ser así. Sin embargo, no debería, pero sí, bueno, pero no se puede dejar de hacerlo, pero no se puede abandonar, ¿no? Porque además los avances no son sincrónicos y homogéneos. Algunos aspectos avanzan más rápido, otros más lentamente, otros quedan ahí, y hay diferencias geográficas, diferencias sectoriales, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no debería, pero no se puede abandonar. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Gracias, Estela. Adriel y después Robert. Hola, Adriel, no sé si me escuchás. Bueno, Adriel es Lidia Pueblas, porque Adriel... Hola, Lidia, perdón. No, está bien. Hola, bueno, yo soy muy novita en esto, realmente no pertenezco a nada, no soy activista, pero dada una circunstancia especial de la familia, me di cuenta que había que hacer algo. Y escuchándolos a ustedes me pregunto qué es lo que podemos hacer nosotros, ese algo que tenemos que hacer los que no estamos, los que por ahí no somos profesionales aún, yo estoy estudiando, y por eso es que me interesó unirme a ustedes para saber qué es esto y qué pasa. Porque yo, diciéndolo un poco en chiste, digo, tenemos que salir, hacer una marcha con bombos y platillos, tenemos que ir a reclamar, tenemos que hacer algo. Yo no soy de PAMI, soy de IPS y paso por muchas cosas. En la salud, los escuchaba a ustedes en la salud, pero también los escuchaba a ustedes en lo que necesitamos, en lo que sentimos. Y dada esta situación de salud, que internaron a una persona antes de tiempo, con una demencia, es una situación muy fea, que también, bueno, creo que tendría que haber tenido otro tipo de recursos, los hijos, para poder reclamar algunas cosas. O sea que bueno, me alegra conocerlos, y bueno, y la pregunta mía es, ¿qué podemos hacer? Estamos en este lugar, digamos, de no profesionales, que todavía no estamos haciendo nada, digamos, estamos haciendo mucho sin querer, ¿no? Porque
Eso. Muchas consultas con abogados para ver qué se podía hacer con este caso, y la abogada, una chica muy joven, me dice, cuando usted quiera trabajar, dice, con el adulto mayor, venga conmigo que yo quiero trabajar con usted. Y eso me abrió a pensar, digo, esta joven quiere trabajar, entonces hay jóvenes que nos quieren ayudar también. Creo que también es una apertura nuestra hacia jóvenes que quieren ayudar, que por ahí no nos encuentran a nosotros que queramos hacer algo. También me preguntaba por qué estamos tan quietitos, ¿no? O sea, lo digo desde un lugar donde yo estoy, no sé si en todos lados pasa igual. Pero ¿por qué estamos tan quietos? Está bien, no tenemos dinero, ganamos muy poco, perdemos un ojo porque la obra social nos da el remedio, pero no nos cubrió para nada la aplicación de las inyecciones y nos quedamos sin poderlo hacer. Vamos a los lugares donde nos tienen que informar, que son los lugares especializados, nos informan mal, tenemos que averiguarlo nosotros, ¿no? Entonces, me preguntaba yo, ¿por qué estamos tan quietos? ¿No? Yo me hago cargo de que hasta que no pasó esto, lo único que hacía es ponerme a estudiar, sí, pero para hacer talleres de memoria, todas esas cosas, digo, me parece que no era este el lugar. O sea que, bueno, les agradezco todo lo que me han informado, todo lo que he escuchado, y bueno, me quedé con esa pregunta que la vuelvo a reiterar, ¿por qué estamos tan quietos lo que no estamos como ustedes, ¿no? Así que lo puedo percibir que hace un tiempo que ustedes están quizás de sus lugares de trabajo, o sea, de su actividad en centros de jubilados, o bueno, no sé, las profesiones, puedo percibir algunas profesiones por su forma de hablar, pero bueno, ¿no? O sea, me quedo con esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Quién no nos ayuda? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Algo sucede. Bien, gracias Lidia. Te agradezco la pregunta. Vos decís, ¿qué podemos hacer? La respuesta es unirnos. Marce, claro, unirnos. Voy a eso, Marce. Me parece que lo que dice la compañera es un analizador también de lo que viene sucediendo en el encuentro. Si la compañera hace esta reflexión es porque hay una duda y hay una necesidad. A ver, en estos días, estimada amiga, hubo 3 hechos. Primero, un foro feminista esta semana donde hizo una apelación muy importante sobre el sistema de cuidados. Segundo, una decisión en la legislatura, en la Cámara de Senadores, respecto a la ratificación de una convención. Y tercero, un paro intempestivo de un gremio ferroviario. Te quiero decir, eso en sí mismo ayuda, pero no es nada. Repito, me hago cargo de lo que te estoy diciendo. Creo que el paro intempestivo es un museo de grandes novedades, que está pensando más en términos del desarrollo gremial. Creo que el sistema de cuidados, mientras que no estemos presentes los mayores, sigue siendo desde el tutelaje de otros sectores. Tenemos que incluirnos. Nosotros, a la vez, no necesitamos que nos ayuden desde el tutelaje. No necesitamos que hagan una convención si salimos a la calle y no hay derechos. Entonces, ayudan sí, pero es lo que hacemos en todos los congresos. Izamos la bandera y decimos, aplaudimos, qué buenos que somos, y no cambió nada. Entonces, nosotros lo que necesitamos es darnos cuenta que necesitamos una agenda geroactivista que vaya pormenorizando en todos los campos que nos implican las dificultades y lo que tendremos que hacer de modo consensuado. Voy a una agenda que ya la estamos construyendo, claro, Robert. Pero voy a un ejemplo. Los cuidados. Por supuesto, acá hay una compañera que sabe un vagón. Acá podemos hacer una enorme autocrítica. El mismo Julio, todo lo que, Marcelo, todos los compañeros que están acá, todos los que hemos venido trabajando desde la perspectiva del tutelaje, porque los derechos de los trabajadores no están incluidos y no se van a lograr mientras que no los luchemos junto con los trabajadores. ¿Por qué? Porque hace falta incluirnos en el tema de trabajo y mayores. Es decir,
Tenemos que trabajar con los gremios también. Mañana va a haber una dirigente gremial de una de las centrales acá. Tenemos que, a ver, en los gremios de la seguridad social es rarísimo que se junten con los jubilados, porque ¿sabés lo que te dice? ¿Qué haces con estos viejos? O porque te dicen, no te metas con la política institucional. Y yo trabajé 30 años en el PAMI. Es decir, si nosotros tenemos oficinas para detectar violencia de género, propongamos que haya oficinas para detectar violencia mayores. No tenemos que esperar que nos vengan leyes que llueven y que son lindas para los discursos. Trabajo, salud. ¿Qué sucede en la salud? No tenemos planteos que asocien el trabajo social. Mañana, por eso estoy muy contento, está en crisis el trabajo social en la seguridad social. Lo que hay es asistencialismo. Y eso lo van a analizar los expertos y los trabajadores en ese campo. Ahora, esta salud y esta seguridad social no es segura ni social. ¿Por qué? Porque no hay un criterio que tenemos que pelear. ¿Cómo? Como dice Toribio, los viejos tenemos que saber lo que es una buena y una mala salud. ¿Qué dijo? Yo empecé trabajando y difundiendo los protocolos del PAMI. No necesitamos que nos vengan a decir con leyes cuáles son nuestros problemas. ¿Hacen falta las leyes? Sí, pero es para lavar las apariencias. Lo digo con todas las letras. O sea, no podemos seguir esperando donde está lleno de problemas. Primer elemento, trabajo. Segundo elemento, salud. Tercer elemento, formación, educación. Es un desastre la oferta que se le hace desde los fondos de los jubilados a los propios jubilados. No hay temas que impliquen sus derechos. Podés encontrar jardinería, cocina, ocio, grupos de memoria. No hay derecho. Tenemos que pedir que esas temáticas cambien. Entonces, esto tiene que ver con tomar conciencia de lo que está ocurriendo en todos estos campos. Y tenemos que, y esto es lo que proponemos, cruzar como si fuera una tabla de doble entrada. Por un lado, los requerimientos de nosotros en los distintos momentos del envejecimiento. Y por otro lado, los grandes pilares de la seguridad social, que son la salud, la educación, el trabajo y la previsión. Por supuesto que lo central son los saberes. Pero ¿qué pasa con los viejos dependientes? Se le da una asignación por dependencia cuando en el norte famoso se le da esa asignación. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa con lo que hoy está ocurriendo en las residencias? Tenemos que pelear todas estas cosas. Necesitamos ya esta agenda, porque si no, nos quedamos bien, cumplimos, qué lindo que hablan estos tipos, estas tipas, y no pasa nada. Entonces, urge asumir. Yo tiro esto un poco como para debatirlo en estos 2 días, pero digo, no es que es la agenda. Yo digo que los distintos momentos del envejecimiento requieren distintas intervenciones desde salud, desde educación, desde trabajo, y que los trabajadores de la seguridad social no pueden estar jugando al fútbol, entre comillas, o viendo el Mundial de Dakar, cuando tenemos estas necesidades. Robert, Entonces, es la apelación simplemente a una agenda. ¿Por qué? Porque hay una confusión. El problema de los códigos y de las normativas es un tratamiento totalmente segmentado desde la perspectiva jurídica. Y acá lo que necesitamos es una forma de abordaje integral. Por eso fracasan las normas. Y por eso, como psicólogo, te digo, fracasó en mucho la ley de salud mental. Sí. Déjame decir algo, Robert, como para ir cerrando este encuentro de hoy. Me quedo pensando con algo, 2 cosas que dijo Lidia.
vuelvo a reiterar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Unirnos. Y lo otro que me quedo pensando respecto de que vos estás estudiando, no importa qué, lo celebro, buenísimo, pero digo, no es por el lado de la disciplina, no es que si no tenés una formación universitaria, terciaria, no, digo, es desde el saber, y el saber es desde lo territorial, desde los códigos que cada quien tiene, nada, que conoce de su barrio, de donde circula, es por ahí la cosa. Entonces digo, que esto no sea obstáculo para unir voces y para incomodarnos lo suficiente. Vos nos escuchás muy efusivos porque nosotros venimos incomodándonos desde hace tiempo, con muchas cosas. Entonces, por ahí somos como más vehementes en la manera de decirlo. Hay mucho para enojarse, porque veo el distrato y el maltrato que de forma encubierta, a veces desde el lugar del afecto, y por otro lado veo cosas muy, muy antilegales. No sé si sería el término, pero sí leí un poco los reglamentos de los geriátricos, de las residencias, y realmente hay muchas falencias. Yo diría que si uno denunciara, pero ¿a dónde? Porque en lenguaje simple por ahí no están explicando dónde ir. Y por otro lado creo que hay un gran desconocimiento de los hijos que están en una edad entre 50 y de cómo tratar los abuelos, y no lo conocen. O sea que por ahí es cierto, desde un lugar uno puede ir informando, puede ir interesándose, y bueno, y hay que empezar... Y haciendo, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Diciendo y haciendo, yo tengo ese lema, ¿viste? Diciendo y haciendo. Entonces digo, me parece que la agenda ya la estamos construyendo a partir de que nos empezamos a incomodar por cosas que son, fíjate, son comunes denominador en distintos puntos, por lo menos, de nuestro país. Posiblemente también se repliquen en distintos puntos del sur, ¿no? Yo decía al principio, bueno, desde el sur de América del Norte para el sur, por eso, digamos, esta georreferencia del geroactivismo del sur. Es por ahí la cosa. La agenda la vamos construyendo justamente a partir de estas incomodidades. Entonces, fin de la primera jornada de hoy. Gracias por acompañarnos. Misión cumplida, sobradas las expectativas. Yo me siento muy contento, sinceramente. Esto no tiene un color político, no tiene un nombre, no tiene, quiero que esto también quede claro, que esto es sumar voces, sumar voluntades, sumar propuestas, sumar esto, es encontrarnos y unirnos. Y los esperamos mañana, que es fundamental. Mañana, vuelvo a decir, es la jornada más social, ¿no? Es una forma de decir, pero bueno, pinta lindo, vamos a ver. Pinta power. Así que bueno. Yo también quiero aclarar que tampoco no es de un color político. Pero sí pero sí estamos haciendo política y estamos marcando también una ideología, bueno, de una perspectiva con el tema adulto. Brillante, ahí está la diferencia. Una cosa es hacer política y otra cosa es hacer digamos, proselitismo político desde un color, partidismo, ¿no? No es por ahí la cosa. Claro, ya estamos haciendo no tengamos miedo de decir que hacemos política y no, que estamos haciendo una construcción ético-política y bienvenida que así sea. Bueno, los esperamos mañana 10:30. No sé si hay alguien que no habló, si quiere comentar algo. A ver si alguien tiene ganas. No. ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Y a la... Los esperamos mañana. Los esperamos mañana 10:30. Gracias por acompañarnos. Chao, buenas noches, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao. Nos vemos.